Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Liberan al escritor cubano Jorge Fernández Hera. La plataforma La Joven Cuba agradeció a todos los que estuvieron al tanto de esta detención arbitraria y condenó la violación a las libertades y los derechos ciudadanos. Tras varias horas de detención y una ola de solidaridad en redes sociales, las autoridades de la isla liberaron al escritor y periodista Jorge Fernández, quien había sido arrestado arbitrariamente después del mediodía de este jueves. La liberación de Fernández fue informada en el perfil de Facebook de La Joven Cuba, donde se agradeció. Agradece a todos aquellos que estuvieron al tanto de la situación de Jorge y que manifestaron su apoyo. También en la publicación de plataforma rechazó las detenciones arbitrarias de las autoridades cubanas y la violación a las libertades y los derechos ciudadanos. Asimismo, La Joven Cuba reiteró la denuncia de la detención de la profesora Alina Bárbara López Hernández por ejercer su derecho a la manifestación pacífica y exigir la liberación de Jorge Fernández Hera. López Hernández fue arrestada mientras protestaba pacíficamente en el Parque de la Libertad de Matanzas contra la detención del escritor Jorge Fernández, según denuncian familiares en redes sociales. Soy la hija menor de Alina Bárbara López Hernández. Me acaban de informar que fue detenida junto a mi hermana Cecilia Borroto López después de una agresión física por parte de la seguridad del Estado. Desconozco el paradero y hago responsable a la seguridad del Estado y a la Policía Nacional Revolucionaria de su integridad física, escribió Lilian Borroto López en un comentario del perfil en Facebook del profesor José Manuel González. En la jornada de este jueves, las autoridades cubanas impidieron que la doctora Alina Bárbara López protestara pacíficamente en el concurrido Parque de Matanzas. Ella salió a caminar con un cartel exigiendo la liberación del escritor, quien fue detenido al mediodía de este jueves por la policía de La Habana. En esta jornada, también intelectuales y activistas cubanos condenaron la detención del escritor Jorge Fernández Hera y exigieron a las autoridades de la isla su inmediata liberación. Lo que conocemos, su extraordinaria calidad humana, su decencia y valentía, lo que leemos sus publicaciones, sabemos que desde hace tiempo viene siendo hostigado por ejercer su derecho ciudadano a expresarse libremente, derecho que ampara la Constitución cubana, que al parecer desconocen sus captores. Pongan en libertad a Jorge Fernández Hera, exigió en Facebook la musicógrafa Rosa Marchetti.